Bien, hoy finaliza la lectura de la Ilustre Fregona, cerrando así la serie dedicada a las novelas ejemplares. He manejado varias ediciones. En Espasa Calpe, la colección austral para la gitanilla, el amante liberal, Rinconete y Cortadillo, la española inglesa, el licenciado Vidriera y la fuerza de la sangre, con prólogo de Luciano García Lorenzo. En Alianza Editorial, con edición de Rosa Navarro Durán, para las dos doncellas, El celoso extremeño, La señora Cornelia, El casamiento engañoso y El coloquio de los perros. Y en la Biblioteca Áurea de Cátedra, con edición de Juan Carlos Peinado, para la Ilustre Fregona. Estuvieron los muchachos atentos, supieron el caso, y no había asomado Lope por la entrada de cualquier calle, cuando por toda ella le gritaban: ¿quién de aquí y quién de allí? Asturiano, daca la cola asturiano. Lope, que se vio asaetear de tantas lenguas y con tantas voces, dio en callar, creyendo que en su mucho silencio se anegara tanta insolencia. Mas ni por esas, pues mientras más callaba, más los muchachos gritaban. Y así probó a mudar su paciencia en cólera, y apeándose del asno dio a palos tras los muchachos, que fue afinar el polvorín y ponerle fuego, y fue otro cortar las cabezas de la serpiente, pues en lugar de una que quitaba, apaleando a algún muchacho, nacían en el mismo instante no otras 7 sino 700, que con mayor ahínco y menudeo le pedían la cola. Finalmente, tuvo por bien de retirarse a una posada que había tomado fuera de la de su compañero, por huir del argüello, y de estarse en ella hasta que la influencia de aquel mal planeta pasase y se borrase de la memoria de los muchachos aquella demanda mala de la cola que le pedían. 6 días se pasaron sin que saliese de casa, si no era de noche, que iba a ver a Tomás y a preguntarle del estado en que se hallaba, el cual le contó que, después que había dado el papel a Constanza, nunca más había podido hablarla una sola palabra, y que le parecía que andaba más recatada que solía, puesto que una vez tuvo lugar de llegar a hablarla, y viéndolo ella, le había dicho antes que llegase: Tomás, no me duele nada, y así ni tengo necesidad de tus palabras ni de tus oraciones. Conténtate que no te acuso la Inquisición y no te canses. Pero que estas razones las dio sin mostrar ira en los ojos ni otro desabrimiento que pudiera dar indicio de rigor alguno. Lope le contó a él la prisa que le daban los muchachos pidiéndole la cola, porque él había pedido la del asno con que hizo el famoso desquite. Aconsejóle Tomás que no saliese de casa, a lo menos sobre el asno, y que si saliese, fuese por las calles a solas y apartadas, y que cuando esto no bastase, bastaría dejar el oficio, último remedio de poner fin a tan poco honesta demanda. Preguntóle Lope si había acudido más la gallega. Tomás dijo que no, pero que no dejaba de sobornarle la voluntad con regalos y presentes de lo que hurtaba en la cocina de los huéspedes. Retiróse con esto a su posada Lope, con determinación de no salir de ella en otros 6 días, a lo menos con el asno. Las 11 sería de la noche cuando, de improviso y sin pensarlo, vieron entrar en la posada muchas varas de justicia y al cabo el corregidor. Alborotóse el huésped y aun los huéspedes, porque, así como los cometas cuando se muestran siempre causan temores de desgracias e infortunos, ni más ni menos la justicia, cuando de repente y de tropel se entra en una casa, sobresalta y atemoriza hasta las conciencias no culpadas. Entróse el corregidor en una sala y llamó al huésped de casa, el cual vino temblando a ver lo que el señor corregidor quería. Y así como le vio el corregidor, le preguntó con mucha gravedad: ¿Sois vos el huésped? Sí, señor, respondió él, para lo que vuestra merced me quisiere mandar. Mandó el corregidor que saliesen de la sala todos los que en ella estaban y que le dejasen solo con el huésped. Hiciéronlo así, y quedándose solos, dijo el corregidor al huésped: Huésped, ¿qué gente de servicio tenéis en esta vuestra posada? Señor, respondió él,
Tengo 2 mozas gallegas y un ama y un mozo que tiene cuenta de dar la cebada y paja. No más, replicó el corregidor. No, señor, respondió el huésped. Pues decidme, huésped, dijo el corregidor, ¿dónde está una muchacha que dicen que sirve en esta casa, tan hermosa que por toda la ciudad la llaman la ilustre Fergona? Y aún me han llegado a decir que mi hijo don Periquito es su enamorado y que no hay noche que no le da músicas. Señor, respondió el huésped, esa Fregona ilustre que dicen es verdad que está en esta casa, pero ni es mi criada ni deja de serlo. No entiendo lo que decís, huésped, en eso de ser y no ser vuestra criada la Fregona. Yo he dicho bien, añadió el huésped, y si vuestra merced me da licencia, le diré lo que hay en esto, lo cual jamás he dicho a persona alguna. Primero quiero ver a la Fregona que saber otra cosa. Llamadla acá, dijo el corregidor. Asomóse el huésped por la puerta de la sala y dijo, oíslo, señora, haced que entre aquí Constancica. Cuando la huéspeda oyó que el corregidor llamaba a Constanza, turbóse y comenzó a torcer las manos diciendo, ay, desdichada de mí, el corregidor a Constanza y a solas. Algún mal debe de haber sucedido, que la hermosura de esta muchacha trae encantado a los hombres. Constanza, que lo oía, dijo, señora, no se aconcoge, que yo iré a ver lo que el señor corregidor quiere, y si algún mal hubiere sucedido, esté segura vuestra merced que no tendré yo la culpa. Y en esto, sin aguardar que otra vez la llamase, tomó una vela encendida sobre un candelero de plata y, con más vergüenza que temor, fue donde el corregidor estaba. Así como el corregidor la vio, mandó al huésped que cerrase la puerta de la sala, lo cual hecho, el corregidor se levantó y, tomando el candelero que Constanza traía, llegándole la luz al rostro, la anduvo mirando toda de arriba abajo, y como Constanza estaba con sobresalto, habíasele encendido el color del rostro, y estaba tan hermosa y tan honesta que al corregidor le pareció que estaba mirando la hermosura de un ángel en la tierra. Y después de haberla mirado bien, dijo, huésped, esta no es joya para estar en el bajo engaste de un mesón. Desde aquí digo que mi hijo Periquito es discreto, pues también ha sabido emplear sus pensamientos. Digo, doncella, que no solamente os pueden y deben llamar ilustre, sino ilustrísima. Pero estos títulos no habían de caer sobre el nombre de Fregona, sino sobre el de una duquesa. No es Fregona, señor, dijo el huésped, que no sirve de otra cosa en esta casa que traer las llaves de la plata, que por la bondad de Dios tengo alguna, con que se sirven los huéspedes honrados que a esta posada vienen. Con todo eso, dijo el corregidor, digo, huésped, que ni es decente ni conviene que esta doncella esté en un mesón. ¿Es parienta vuestra, por ventura? Ni es mi parienta, ni es mi criada. Y si vuestra merced gustare de saber quién es, como ella no esté delante, oirá vuestra merced cosas que, juntamente con darle gusto, le admire. Sí gustaré, dijo el corregidor, y sálgase Constancica allá fuera, y prométase de mí lo que de su mismo padre pudiera prometerse, que su mucha honestidad y hermosura obligan a que todos los que la vieren se ofrezcan a su servicio. No respondió palabra Constanza, sino con mucha mesura hizo una profunda reverencia al corregidor y salióse de la sala. Y halló a su ama desalada esperándola para saber de ella qué era lo que el corregidor la quería. Ella le contó lo que había pasado y cómo su señor quedaba con él para contarle no sé qué cosas que no quería que ella las oyese. No acabó de sosegarse la huéspeda y siempre estuvo rezando hasta que se fue el corregidor y vio salir libre a su marido, el cual, en tanto se estuvo con el corregidor, le dijo, hoy hacen, señor, según mi cuenta, 15 años, 1 mes y 4 días que llegó a esta posada una señora en hábito de peregrina en una litera, acompañada de 4 criados de a caballos y de 2 dueñas y una doncella que en un coche venía. Traía asimismo 2 acémilas cubiertas con 2 ricos reposteros y cargadas con una rica cama y con aderezos de cocina. Finalmente, el aparato era principal y la peregrina representaba ser una gran señora y, aunque la edad mostraba ser de 40 o pocos más años,
No por eso dejaba de parecer hermosa en todo extremo. Venía enferma y descolorida y tan fatigada que mandó que luego le hiciesen la cama y que en esta misma sala se le hicieron sus criados. Preguntáronme cuál era el médico de más fama de esta ciudad. Diles que el doctor de la Fuente. Fueron luego por él y él vino luego. Comunicó a solas con él su enfermedad y lo que de su plática resultó fue que mandó al médico que se le hiciese la cama en otra parte y en lugar donde no le diese ningún ruido. Al momento la mudaron a otro aposento que está aquí arriba, apartado y con la comodidad que el doctor pedía. Ninguno de los criados entraban donde su señora, y solas las dos dueñas y la doncella la servían. Yo y mi mujer preguntamos a los criados quién era la señora y cómo se llamaba, desde a dónde venía y a dónde iba, si era casada, viuda o doncella, y por qué causa se vestía aquel hábito de peregrina. A todas estas preguntas que les hicimos una y muchas veces, no hubo alguno que nos respondiese otra cosa sino que aquella peregrina era una señora principal y rica de Castilla la Vieja, y que era viuda y que no tenía hijos que la heredase, y que porque había algunos meses que estaba enferma de hidropesía, había ofrecido de ir a Nuestra Señora de Guadalupe en romería, por la cual promesa iba en aquel hábito. En cuanto a decir su nombre, tenían orden de no llamarla sino la señora peregrina. Esto supimos por entonces, pero al cabo de 3 días que por enferma la señora peregrina se estaba en casa, una de las dueñas nos llamó a mí y a mi mujer de su parte. Fuimos a ver lo que quería y, a puerta cerrada y delante de sus criadas, casi con lágrimas en los ojos, nos dijo, creo que estas mismas razones. Señores míos, los cielos me son testigos que sin culpa mía me hallo en el riguroso trance que ahora os diré. Yo estoy preñada y tan cerca del parto que ya los dolores me van apretando. Ninguno de los criados que vienen conmigo sabe mi necesidad ni desgracia. A estas mis mujeres ni he podido ni he querido encubrírselo. Por huir de los maliciosos ojos de mi tierra y porque esta hora no me tomase en ella, hice voto de ir a Nuestra Señora de Guadalupe. Ella debe de haber sido servida que en esta vuestra casa me tome el parto. A vosotros está ahora el remediarme y acudirme con el secreto que merece lo que a su honra pone en vuestras manos. La paga de la merced que me hicierais, que así quiero llamarla, si no respondiere al gran beneficio que espero, responderá lo menos a dar muestra de una voluntad muy agradecida. Y quiero que comiencen a dar muestras de mi voluntad estos 200 escudos de oro que van en este bolsillo. Y sacando debajo de la almohada de la cama un bolsillo de aguja de oro y verde, se le puso en las manos de mi mujer, la cual, como simple y sin mirar lo que hacía, porque estaba suspensa y colgada de la peregrina, tomó el bolsillo sin responderle palabra de agradecimiento ni de comedimiento alguno. Yo me acuerdo que le dije que no era menester nada de aquello, que no éramos personas que por interés más que por caridad nos movíamos a hacer bien cuando se ofrecía. Ella prosiguió diciendo: es menester, amigos, que busquéis dónde llevar lo que pariere luego, buscando también mentiras que decir a quien lo entregarais, que por ahora será en la ciudad. Y después quiero que se lleve a una aldea, de lo que después se hubiere de hacer, siendo Dios servido de alumbrarme y de llevarme a cumplir mi voto, cuando de Guadalupe vuelva lo sabréis, porque el tiempo me habrá dado lugar de que piense y escoja lo mejor que me convenga. Partera no la ha menester ni la quiero, que otros partos más honrados que he tenido me aseguran que con solo la ayuda de estas mis criadas facilitaré sus dificultades y ahorraré de un testigo más de mis sucesos. Aquí dio fin a su razonamiento la lastimada peregrina y principio de un copioso llanto
que en parte fue consolado por las muchas y buenas razones que mi mujer, ya vuelta en más acuerdo, le dijo. Finalmente, yo salí luego a buscar donde llevar lo que pariese, a cualquier hora que fuese, y entre las 12 y la 1 de aquella misma noche, cuando toda la gente de casa estaba entregada al sueño, la buena señora parió una niña, la más hermosa que mis ojos hasta entonces habían visto, que es esta misma que vuestra merced acaba de ver ahora. Ni la madre se quejó del parto, ni la niña nació llorando. En todos había sosiego y silencio maravilloso, y tal cual convenía para el secreto de aquel extraño caso. Otros 6 días estuvo en la cama, y en todos ellos venía el médico a visitarla, pero no porque ella le hubiese declarado de qué procedía su mal, y las medicinas le hubiese declarado de qué procedía su mal, y las medicinas que le ordenaba nunca las puso en ejecución, porque sólo pretendió engañar a sus criados con la visita del médico. Todo esto me dijo ella misma después que se vio fuera de peligro, y a los 8 días se levantó con el mismo bulto o con otro que se parecía a aquel con que se había echado. Fue a su romería y volvió de allí a 20 días, y casi sana, porque poco a poco se iba quitando del artificio con que después de parida se mostraba hidrópica. Cuando volvió, estaba ya la niña dada a criar por mi orden, con nombre de mi sobrina, en una aldea 2 leguas de aquí. En el bautismo se le puso por nombre Constanza, que así lo dejó ordenado su madre, la cual, contenta de lo que yo había hecho, al tiempo de despedirme me dio una cadena de oro que hasta ahora tengo, de la cual quitó 6 trozos, los cuales dijo que traería la persona que por la niña viniese. También cortó un blanco pergamino a vueltas y a ondas, a la traza y manera como cuando se enclavijan las manos y en los dedos se escribe alguna cosa, que estando enclavijados los dedos se puede leer, y después de apartadas las manos queda dividida la razón, porque se dividen las letras, que envolviendo a enclavijar los dedos se juntan y corresponden de manera que se puede leer continuadamente. Digo que el un pergamino sirve de alma del otro, y encajados se leerán. Divididos no es posible, si no es adivinando la mitad del pergamino. Y casi toda la cadena quedó en mi poder, y todo lo tengo, esperando la contraseña hasta ahora, puesto que ella me dijo que dentro de 2 años enviaría por su hija, encargándome que la criase como quien ella era, no del modo que se suele criar una labradora. Encargóme también que si por algún suceso no le fuese posible enviar tan presto por su hija, que aunque creciese y llegase a tener entendimiento, no la dijese del modo que había nacido, y que la perdonase el no decirme su nombre ni quién era, que lo guardaba para otra ocasión más importante. En resolución, dándome otros 400 escudos de oro y abrazando a mi mujer con tiernas lágrimas, se partió, dejándonos admirados de su discreción, valor, hermosura y recato. Constanza se crió en la aldea 2 años, y luego la traje conmigo y siempre la he tenido en hábito de labradora, como su madre me lo dejó mandado. 15 años, 1 mes y 4 días ha que guardo a quien ha de venir por ella, y la mucha tardanza me ha consumido la esperanza de ver esta venida. Y si en este año en que estamos no viene, tengo determinado de prohijarla y darle toda mi hacienda, que vale más de 6.000 ducados. Dios sea bendito. Resta ahora, señor corregidor, decir a vuestra merced, si es posible que yo sepa decirlas, las bondades y las virtudes de Constancica. Ella, lo primero y principal, es devotísima de Nuestra Señora. Confiesa y comulga cada mes. Sabe escribir y leer. No hay mayor randera en Toledo. Canta a la almohadilla como unos ángeles. En ser honesta no hay quien le iguale. Pues en lo que toca a ser hermosa, ya vuestra merced lo ha visto. El señor don Pedro, hijo de vuestra merced, en toda su vida la ha hablado. Bien es verdad que de cuando en cuando le da alguna música que ella jamás escuche. Muchos señores y de título han posado en esta posada y aposta por hartarse de verla. Han detenido su camino muchos días,
pero yo sé bien que no habrá alguno que con verdad se pueda alabar que ella le haya dado lugar de decirle una palabra sola ni acompañada. Esta es, Señor, la verdadera historia de la ilustre fregona, que no friega, en la cual no he salido de la verdad un punto. Calló el huésped y tardó un gran rato el corregidor en hablarle. Tan suspenso le tenía el suceso que el huésped le había contado. En fin, le dijo que trajese aquí la cadena y el pergamino, que quería verlo. Fue el huésped por ello, y trayéndoselo vio que era así como le había dicho. La cadena era de trozos, curiosamente labrada. En el pergamino estaban descritas una debajo de otra, en el espacio que había de henchir el vacío de la otra mitad, estas letras: E, T, E, L, S, Ñ, V, D, D, R, por las cuales letras se vio forzoso que se juntasen con las de la mitad del otro pergamino para poder ser entendidas. Tuvo por discreta la señal del conocimiento y juzgó por muy rica a la señora peregrina que tal cadena había dejado el huésped, y teniendo en pensamiento de sacar de aquella posada la hermosa muchacha cuando hubiese concertado un monasterio donde llevarla, por entonces se contentó de llevar solo el pergamino, encargando al huésped que, si acaso viniesen por Constanza, le avisase y diese noticia de quién era el que por ella venía, antes que le mostrase la cadena que dejaba en su poder. Con esto se fue tan admirado del cuento y suceso de la ilustre fregona como de su incomparable hermosura. Todo el tiempo que gastó el huésped en estar con el corregidor y el que ocupó Constanza cuando la llamaron, estuvo Tomás fuera de sí, combatida el alma con mil varios pensamientos, sin acertar jamás con ninguno de su gusto. Pero cuando vio que el corregidor se iba y que Constanza se quedaba, respiró su espíritu y volviéronle los pulsos, que ya casi desamparado le tenía. No osó preguntar al huésped lo que el corregidor quería, ni el huésped lo dijo a nadie sino a su mujer, con que ella también volvió en sí, dando gracias a Dios de que tan gran sobresalto la había librado. El día siguiente, cerca de la 1, entraron en la posada con 4 hombres de a caballos, 2 caballeros ancianos de venerables presencias. Habiendo primero preguntado uno de los mozos que a pie con ellos venía si era aquella la posada del sevillano, y habiéndole respondido que sí, se entraron todos en ellas. Apeáronse los 4 y fueron a apear a los 2 ancianos. Señal por dos se conoció que aquellos 2 eran señores de los 6. Salió Constanza con su acostumbrada gentileza a ver a los nuevos huéspedes, y apenas la hubo visto uno de los 2 ancianos cuando dijo al otro: «Yo creo, señor don Juan, que hemos hallado todo aquello que venimos a buscar». Tomás, que acudió a dar recado a las cabalgaduras, conoció luego a 2 criados de su padre, y luego conoció a su padre y al padre de Carriazo, que eran los 2 ancianos a quien los demás respetaban. Y, aunque se admiró de su venida, consideró que debían de ir a buscar a él y a Carriazo, a las almadrabas, que no habría faltado quien les hubiese dicho que en ellas y no en Flandes los hallarían. Pero no se atrevió a dejarse conocer en aquel trance. Antes, aventurándolo todo, puesta la mano en el rostro, pasó por delante de ellos y fue a buscar a Constanza. Y quiso la buena suerte que la hallase sola, y aprisa y con lengua turbada, temeroso que ella no le daría lugar para decirle nada, le dijo: «Constanza, uno de estos 2 caballeros ancianos que aquí ha llegado ahora es mi padre, que es aquel que oyeres llamar don Juan de Avendaño. Infórmate de sus criados si tiene un hijo que se llama don Tomás de Avendaño, que soy yo, y de aquí podrás ir coligiendo y averiguando que te he dicho verdad en cuanto a la calidad de mi persona, y que te la diré en cuanto de mi parte te tengo ofrecido,
y quédate a Dios, que hasta que ellos se vayan no pienso volver a esta casa. No le respondió nada Constanza, ni él aguardó a que le respondiese, sino volviéndose a salir, cubierto como había entrado, se fue a dar cuenta a Carriazo de cómo sus padres estaban en la posada. Dio voces el huésped a Tomás que viniese a dar cebada, pero como no apareció, diola él mismo. Uno de los dos ancianos llamó aparte a una de las dos mozas gallegas y preguntóle cómo se llamaba aquella muchacha hermosa que habían visto, y que si era hija o parienta del huésped o huéspeda de casa. La gallega le respondió: la moza se llama Constanza, ni es parienta del huésped ni de la huéspeda, ni sé lo que es. Solo digo que la doy en mal alandre, que no sé qué tiene, que no deja hacer baza ninguna de las mozas que estamos en esta casa, pues en verdad que tenemos nuestras facciones como Dios nos la puso. No entra huésped que no pregunte luego quién es la hermosa y que no diga: bonita es, bien parece, a fe que no es mala, mal año para las más pintadas, nunca peor me la depare la fortuna. Y a nosotras no hay quien nos diga: ¿qué tenéis ahí, diablos o mujeres, o lo que seáis? Y a nosotras no hay quien nos diga: ¿qué tenéis ahí, diablos o mujeres, o lo que seáis? Luego esta niña a esa cuenta replicó el caballero, debe de dejarse manosear y requebrar de los huéspedes. Sí, respondió la gallega, tenedle el pie al errar. Bonita es la niña para eso. Par Dios, señor, si ella se dejara mirar siquiera, manara en oro. Es más áspera que un erizo, es una tragavemarías. Labrando está todo el día y rezando. Para el día que ha de hacer milagros, quisiera yo tener un cuento de renta. Mi ama dice que trae un silencio pegado a las carnes. Tome que mi padre. Contentísimo el caballero de lo que había oído a la gallega, sin esperar a que le quitasen las espuelas, llamó al huésped, y retirándose con él aparte en una sala, le dijo: yo, señor huésped, vengo a quitaros una prenda mía que ha algunos años que tenéis en vuestro poder. Para quitárosla os traigo 1000 escudos de oro y estos trozos de cadena y este pergamino. Y diciendo esto, sacó los 6 de la señal de la cadena que él tenía. Asimismo conoció el pergamino y, alegre sobremanera con el ofrecimiento de los 1000 escudos, respondió: Señor, la prenda que queréis quitar está en casa, pero no están en ella la cadena ni el pergamino, con que se ha de hacer la prueba de la verdad que yo creo que vuestra merced trata. Y así le suplico tenga paciencia, que yo vuelvo luego. Y al momento fue a avisar al corregidor de lo que pasaba y de cómo estaban 2 caballeros en su posada que venían por Constanza. Acababa de comer el corregidor y, con el deseo que tenía de ver el fin de aquella historia, subió luego a caballo y vino a la posada del sevillano, llevando consigo el pergamino de la muestra. Y apenas hubo visto a los 2 caballeros, cuando, abiertos los brazos, fue a abrazar al uno, diciendo: válgame Dios, qué buena venida es esta, señor don Juan de Avendaño, primo y señor mío. El caballero le abrazó a sí mismo, diciéndole: sin duda, señor primo, habrá sido buena mi venida, pues os veo y con la salud que siempre os deseo. Abrazad, primo, a este caballero, que es el señor don Diego de Carriazo, gran señor y amigo mío. Ya conozco al señor don Diego, respondió el corregidor, y le soy muy servidor. Y abrazándose los dos, después de haberse recibido con gran amor y grandes cortesías, se entraron en una sala donde se quedaron solos con el huésped, el cual ya tenía consigo la cadena, y dijo: ya el señor corregidor sabe a lo que vuestra merced viene, señor don Diego de Carriazo. Vuestra merced saque los trozos que faltan a esta cadena y el señor corregidor sacará el pergamino que está en su poder, y hagamos la prueba que ha tantos años que espero a que se haga. De esa manera, respondió don Diego, no habrá necesidad de dar cuenta de nuevo al señor corregidor de nuestra venida,
pues bien se verá que ha sido a lo que vos, señor huésped, habéis dicho. Algo me ha dicho, pero mucho me quedó por saber. El pergamino, hele aquí. Sacó don Diego el otro, y juntando las dos partes se hicieron una, y a las letras que tenía el huésped, que como se ha dicho, eran ETELSNVDDR, respondían en el otro pergamino estas SASAEALERAEA, que a todas juntas decían: esta es la señal verdadera. Cotejáronse luego los trozos de la cadena y hallaron ser las señas verdaderas. Está hecho, esto está hecho, dijo el corregidor. Resta ahora saber, si es posible, quién son los padres de esta hermosísima prenda. El padre, respondió don Diego, yo lo soy. La madre ya no vive. Basta saber que fue tan principal que pudiera yo ser su criado, y porque como se encubre su nombre, no se encubre su fama, ni se culpe lo que en ella parece manifiesto error y culpa conocida, se ha de saber que la madre de esta prenda, siendo viuda de un gran caballero, se retiró a vivir a una aldea suya, y allí, con recato y con honestidad grandísima, pasaba con sus criados y vasallos una vida sosegada y quieta. Ordenó la suerte que un día, yendo yo a caza por el término de su lugar, quise visitarla, y era la hora de siesta cuando llegué a su alcázar, que así se puede llamar su gran casa. Dejé el caballo a un criado mío, subí sin topar con nadie hasta el mismo aposento donde ella estaba durmiendo la siesta sobre un estrado negro. Era por extremo hermosa, y el silencio, la soledad, la ocasión, despertaron en mí un deseo más atrevido que honesto, y sin ponerme a hacer discretos discursos, cerré tras mí la puerta, y llegándome a ella la desperté, y teniéndola asida fuertemente le dije: vuestra merced, señora mía, no grite, que las voces que diere serán pregoneras de su deshonra. Nadie me ha visto entrar en este aposento, que mi suerte, para que la tenga bonísima en gozaros, ha llovido sueños en todos vuestros criados, y cuando ellos acudan a vuestras voces, no podrán más que quitarme la vida, si esto ha de ser en vuestros mismos brazos, y no por mi parte dejará de quedar en opinión, y no por mi muerte dejará de quedar en opinión vuestra fama. Finalmente, yo la gocé contra su voluntad y a pura fuerza mía. Ella, cansada, rendida y turbada, o no pudo o no quiso hablarme palabra, y yo, dejándola como atontada y suspensa, me volví a salir por los mismos pasos por donde había entrado, y me vine a la aldea de otro amigo mío, que estaba a 2 leguas de la suya. Esta señora se mudó de aquel lugar a otro, y sin que yo jamás la viese ni lo procurase, se pasaron 2 años, al cabo de los cuales supe que era muerta. Y podrá haber 20 días que, con grandes encarecimientos, escribiéndome que era cosa que me importaba en ella el contento y la honra, me envió a llamar un mayordomo de esta señora. Fui a ver lo que me quería, bien lejos de pensar en lo que me dijo. Halléle a punto de muerte, y por abreviar razones, en muy breves me dijo cómo al tiempo que murió su señora le dijo lo que conmigo le había sucedido, y cómo había quedado preñada de aquella fuerza, y que, por encubrir el bulto, había venido en romería a Nuestra Señora de Guadalupe, y cómo había parido en esta casa una niña que se había de llamar Constanza. Dióme las señas con que la hallaría, que fueron las que habéis visto de la cadena y pergamino, y dióme asimismo 30.000 escudos de oro que su señora dejó para casar a su hija. Díjome asimismo que el no habérmelos dado luego, como su señora había muerto, ni declarándome lo que ella encomendó a su confianza y secreto, había sido por pura codicia y por poderse aprovechar de aquel dinero, pero que ya estaba a punto de ir a dar cuenta a Dios, por descargo de su conciencia, me daba el dinero y me avisaba dónde y cómo había de hallar a mi hija. Recibí el dinero y las señales, y dando cuenta de esto al señor don Juan de Avendaño, nos pusimos en camino de esta ciudad. A estas razones llegaba don Diego
cuando oyeron que en la puerta de la calle decían a grandes voces: díganle a Tomás Pedros, el mozo de la cebada, cómo llevan a su amigo el asturiano preso, que acuda a la cárcel, que allí le espere. A la voz de a la cárcel y de preso, dijo el corregidor que entrase el preso y el alguacil que le llevaba. Dijeron al alguacil que el corregidor estaba allí, le mandaba entrar con el preso, y así lo hubo de hacer. Venía el asturiano, todos los dientes bañados en sangre, y muy mal parado y muy bien asido del alguacil. Y así como entró en la sala, conoció a su padre y al de Avendaño. Turbóse por no ser conocido con un paño, como que se limpiaba la sangre, se cubrió el rostro. Preguntó al corregidor qué había hecho aquel mozo que tan mal parado le llevaba. Respondió el alguacil que aquel mozo era un aguador que le llamaban el asturiano, a quien los muchachos por las calles decían: daca la cola, asturiano, daca la cola. Y luego, en breves palabras, contó la causa por qué le pedían la tal cola, de que no rieron poco todos. Dijo más que, saliendo por el puente de Alcántara, dándole los muchachos prisa con la demanda de la cola, se había apeado del asno y, dando tras todos, alcanzó a uno, a quien dejaba medio muerto a palos, y que, queriéndole prender, se había resistido y que por eso iba tan mal parado. Mandó al corregidor que se descubriese el rostro, y porfiando a no querer descubrirse, llegó el alguacil y quitóle el pañuelo, y al punto le conoció su padre y dijo todo alterado: hijo don Diego, ¿cómo estás de esta manera? ¿Qué traje es este? ¿Aún no te han olvidado tus picardías? Hincó las rodillas Carriazo y fuese a poner a los pies de su padre, que con lágrimas en los ojos le tuvo abrazado un buen espacio. Don Juan de Avendaño, como sabía que don Diego había venido con don Tomás, su hijo, preguntó por él, a lo cual respondió que don Tomás de Avendaño era el mozo que daba cebada y paja en aquella posada. Con esto que el asturiano dijo, se acabó de apoderar la admiración en todos los presentes, y mandó al corregidor al huésped que trajese allí al mozo de la cebada. Yo creo que no está en casa, respondió el huésped, pero yo le buscaré. Y así fue a buscarle. Preguntó don Diego a Carriazo que qué transformaciones eran aquellas y qué le había movido a ser el aguador y don Tomás mozo de mesón, a lo cual respondió Carriazo que no podía satisfacer aquellas preguntas tan en público, que él respondería solas. Estaba Tomás Pedro escondido en su aposento para ver desde allí, sin ser visto, lo que hacían su padre y el de Carriazo. Tenían en suspenso la venida del corregidor y el alboroto en que toda la casa andaba. No faltó quien le dijese al huésped cómo estaba allí escondido. Subió por él, y más por fuerza que por grado le hizo bajar, y aún no bajara si el mismo corregidor no saliera al patio y le llamara por su nombre diciendo: baje vuestra merced, señor pariente, que aquí no le guardan osos ni leones. Bajó Tomás y, con los ojos bajos y sumisión grande, se hincó de rodillas ante su padre, el cual le abrazó con grandísimo contento, a fuer del que tuvo el padre del hijo pródigo cuando le cobró de perdido. Ya en esto había venido un coche del corregidor para volver en él, pues la gran fiesta no permitía volver a caballo. Hizo llamar a Constanza y, tomándola de la mano, se la presentó a su padre diciendo: recibid, señor don Diego, esta prenda y estimadla por la más rica que acertaríais a desear. Y vos, hermosa doncella, versad la mano a vuestro padre y dad gracias a Dios que con tan honrado suceso ha enmendado, subido y mejorado la bajeza de vuestro estado. Constanza, que no sabía ni imaginaba lo que le había acontecido, toda turbada y temblando, no supo hacer otra cosa sino hincarse de rodillas ante su padre, y tomándole las manos se la comenzó a besar tiernamente, bañándoselas con infinitas lágrimas que por sus hermosísimos ojos derramaba. En tanto que esto pasaba, había persuadido el corregidor a su primo don Juan de que viniesen todos con él a su casa, y aunque don Juan lo rehusaba, fueron tantas las persuasiones del corregidor que lo hubo de conceder, y así entraron en el coche todos. Pero cuando dijo el corregidor a Constanza que entrase también en el coche, se le anubló el corazón,
y ella y la huéspeda se asieron una a la otra y comenzaron a hacer tan amargo llanto que quebraran los corazones de cuanto le escuchaban. Decía la huéspeda: ¿cómo es esto, hija de mi corazón, que te vas y me dejas? ¿Cómo tienes ánimo de dejar a esta madre que con tanto amor te ha criado? Constanza lloraba y la respondía con no menos tiernas palabras, pero el corregidor, enternecido, mandó que asimismo la huéspeda entrase en el coche y que no se apartase de su hija, pues por tal la tenía, hasta que saliese de Toledo. Así la huéspeda y todos entraron en el coche y fueron a casa del corregidor, donde fueron bien recibidos de su mujer, que era una principal señora. Comieron regalada y suntuosamente, y después de comer contó Carriazo a su padre cómo por amores de Constanza don Tomás se había puesto a servir en el mesón y que estaba enamorado de tal manera de ella que, sin que le hubiera descubierto ser tan principal como era siendo su hija, la tomara por mujer en estado de fregona. Vistió luego la mujer del corregidor a Constanza con unos vestidos de una hija que tenía de la misma edad y cuerpo de Constanza, y si parecía hermosa con los de labradora, con los cortesanos parecía cosa del cielo. También la cuadraban, que daban a entender que desde que nació había sido señora y usado los mejores trajes que el uso trae consigo. Pero entre tantos alegres no pudo faltar un triste, que fue en don Pedro, el hijo del corregidor, que luego se imaginó que Constanza no había de ser suya, y así fue la verdad, porque entre el corregidor y don Diego de Carriazo y don Juan de Avendaño se concertaron de que don Tomás se casase con Constanza, dándole su padre los 30.000 escudos que su madre le había dejado, y el aguador don Diego de Carriazo casase con la hija del corregidor, y don Pedro, el hijo del corregidor, con una hija de don Juan de Avendaño, que su padre se ofrecía a traer dispensación del parentesco. De esta manera quedaron todos contentos, alegres y satisfechos, y la nueva de los casamientos y de la aventura de la fregona ilustre se extendió por la ciudad, y acudía infinita gente a ver a Constanza en el nuevo hábito, en el cual tan señora se mostraba como se ha dicho. Vieron al mozo de la cebada, Tomás Pedro, vuelto en don Tomás de Avendaño y vestido como señor. Notaron que Lope Asturiano era muy gentilhombre después que había mudado vestido y dejado el asno y las aguaderas. Pero con todo eso, no faltaba quien, en medio de su pompa, cuando iba por la calle, no le pidiese la cola. Un mes estuvieron en Toledo, al cabo del cual se volvieron a Burgos don Diego de Carriazo y su mujer, su padre, don Diego de Carriazo y su mujer, su padre y Constanza con su marido don Tomás, y el hijo del corregidor, que quiso ver a su parienta y esposa. Quedó el sevillano rico con los 1000 escudos y con muchas joyas que Constanza dio a su señora, que siempre con este nombre llamaba a la que la había criado. Dio ocasión la historia de la fregona ilustre a que los poetas del Dorado Tajo ejercitasen sus plumas en solemnizar y en alabar la sin par hermosura de Constanza, la cual aún vive en compañía de su buen mozo de mesón, y Carriazo, ni más ni menos, con 3 hijos que, sin tomar el estilo del padre ni acordarse si hay almadrabas en el mundo, hoy están todos estudiando en Salamanca, y su padre apenas ve algún asno de aguador cuando se le representa y viene a la memoria el que tuvo en Toledo, y teme que, cuando menos se cate, ha de remanecer en alguna sátira el daca la cola asturiano daca la cola.